Todo pasa por la radio. A continuación, educación. Por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. No respetando la dulce calma de un feriado, pero también por contrapartida es una forma de sorprenderlo con un día no muy activo a Gonzalo Santos, al cual siempre recurrimos cuando tenemos que hablar de temas de la educación como una palabra autorizada. Así que pidiéndole las disculpas del caso, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. ¿Cómo estás? No escuché lo que dijo recién, pero por lo que decís, no, todo bien. Tenía que levantarme igual, así que no hay problema. No, vamos a considerar que no somos tan malos. Hicimos el contacto anoche, ¿no? Porque si no, parecería que nos sacamos de la cama. No, por eso, todo bien. Bueno, Gonzalo, vos sabés que este país, lamentablemente el nuestro, tan rico, lamentablemente, insisto, en materia de desaparecidos, ahora tuvimos otra nueva versión de desaparecidos, porque en las pruebas PISA desaparecieron 3.000 y pico establecimientos que habían sido encuestados en la encuesta anterior, y esto, en definitiva, hizo que la OCDE nos retirara de la copa, ¿no?, como país. ¿Qué conclusión sacás de esto en principio, Gonzalo? Todavía me parece que no está muy claro si hubo algún tipo de manipulación o simplemente fue la impericia del ministerio pasado. Ellos dicen que bueno, es cierto, ¿no?, que se fusionaron las escuelas, hay menos escuelas y por eso los resultados de esta muestra. Yo la verdad todavía no sabría, no sé demasiado como para decirte si es una cosa o la otra, pero yo creo que igual me parece que el diagnóstico ya lo conocemos, no hemos mejorado en estos últimos años, y si hay algo que conocemos bien los argentinos es el diagnóstico, cómo estamos en educación, eso lo tenemos bien claro. Así que además Burrich también creo que hizo este año una evaluación en secundaria. Tenemos muchos datos para empezar a trabajar. Lo que hay que hacer ahora es empezar a trabajar, que es lo que no veo que se esté haciendo. Esa es la preocupación, ¿no? Estamos cerrando un año sin cambios significativos y bueno, y la educación mal, ¿no? El desbalance entre segunda enseñanza y la carrera superior sigue estando, los chicos siguen tropezando allí, ¿no? Y cambia y me parece que ponen el eje de debate en un lugar equivocado, que es el tema de la tecnología, ¿no? Es una visión medio tecnocrática este gobierno. Piensan que la tecnología es como una especie de panacea que va a curar todos los males y no es así. Están poniendo el debate ahí, ellos hablan de alumnos del siglo XXI, docentes del siglo XX, escuelas del siglo XIX, que el docente tiene que ayornarse, todo, y me parece que la solución no pasa, y el docente tiene que, efectivamente, tiene que ayornarse, digamos, con el tema de la tecnología, pero principalmente lo que tiene que hacer es estar bien formado. Y después el tema de la tecnología también es importante, pero me parece que el foco de debate habría que correrlo un poquito y ponerlo en la formación docente, de base, no en la tecnología, que es lo que discuten siempre la gente del PRO, lleva el debate para ese lado. Y sí, la brecha entre secundaria y terciario sigue siendo la misma porque no se ha cambiado nada. Yo no vi ningún cambio significativo ni en secundaria, ni en primaria, ni en superior, ninguno, nada. Es lo mismo que el año pasado. Gonzalo, cuando uno dice cambios en la preparación del docente, ¿no?, que es lo que uno apunta, esto evidentemente es una tarea de tiempo, esto no se resuelve en un año y en dos. Pero ¿cuáles son a tu criterio, ya que vos también sos formador de docentes, cuál es a tu criterio lo más inmediato que se debería hacer?
Mira, es muy difícil, ¿no? El tema de la formación, modificarlo, es cierto, no se puede hacer a corto plazo, es muy difícil por un motivo, que es que tenemos como 1.300 y pico institutos, caso único en el mundo, y es muy difícil manejar y controlar y ver el tema de la calidad en tantos institutos. Lo normal es tener, no sé, 20, 30, 40 institutos de formación docente o lugares, instituciones donde se formen. ¿Por qué esto? Porque durante la gestión pasada se abrieron institutos por todas partes y sin ninguna planificación, a veces en lugares donde no hacía falta, hay lugares donde hay 3 institutos en el mismo pueblo y bueno, se pensó, me parece, más de la docencia como una salida laboral. Yo estuve en Formosa este año y me contaban que era así, que hay hay un exceso, digamos, de docentes que no tienen trabajo por este tema, ¿no? Porque no hay otra salida laboral. Estudian para docentes, para policía y trabajan en la obra pública, no hay otra posibilidad laboral, digamos. Entonces me parece que hay que empezar por ahí. Lo que pasa es que es difícil. ¿Cómo haces para reducir la cantidad? Es complicado. Y por otro lado, me parece que en cuanto a los contenidos, de la formación, me parece que hace falta más materias específicas y no tantas materias pedagógicas. Hoy en día hay carreras que tienen un 50% de materias pedagógicas y un 50% de materias específicas, y eso me parece que es una desproporción. El docente de matemática tiene que saber, ante todo, tiene que saber matemática, también pedagogía, obviamente, pero me parece que hay un exceso. Está este tema de la pedagogía como una ciencia de la enseñanza en general que te puede decir cómo tenés que enseñar lengua, cómo tenés que enseñar matemática, y no, yo creo que mientras más matemática, mientras más lengua sepas, más vas a saber qué estrategias didácticas, digamos, emplear frente al alumno. Si vos sabés un poquito de matemática, un poquito de lengua y sabés todo pedagogía, va a ser difícil que puedas interesar al alumno porque vos mismo no tenés conocimiento. ¿Me entendés, Ricardo, lo que digo? Sí, claro, por supuesto. Creo que hay que empezar a trabajar por ahí. Ya algunos lo están marcando esto, que yo lo estoy diciendo hace tiempo, pero algunos están empezando a advertir también y bueno, esperemos que los cambios vayan en esa dirección. Lo que pasa es que, bueno, los diseños y las carreras están construidas por pedagogos, ¿no? Porque son los mismos pedagogos que vienen asesorando gobiernos desde el inicio de la democracia hasta hoy. La gente de Flaxo, en general, es que asesora al gobierno de Silioni, antes a, no sé, Filmus, de Desco, ahora asesora a Bullrich, pero es la misma gente. Entonces, al tener los mismos asesores, es muy difícil que haya cambios. El verdadero poder en educación no lo tiene Bullrich, lo tienen los asesores, la gente que maneja la educación en este país hace años, que es la gente de Flaxo. Y así las cosas me parece que no van a cambiar demasiado. ¿Vos considerás que Flaxo es una suerte de burocracia de la educación, de la enseñanza? Y es la usina, digamos, que de donde salen los intelectuales que representan este pensamiento pedagocrático hegemónico que se da a nivel mundial, ¿no? Es un fenómeno argentino. En España, en Francia también hay reclamos de este tipo respecto de cómo la pedagogía fue llenando cada vez más la formación docente y se fueron sacando materias específicas. Eso es algo que pasa en muchos lugares del mundo y Flaxo es la institución que representa esa ideología pedagogrática acá en Argentina, la que vos ves que aparece en los medios. Vos pones TN, pones C5N, no importa la ideología porque esto es transversal. Están ahí, están en los ministerios, están ocupando lugares de poder, digamos, y bueno, ese es el discurso hegemónico en relación a la pedagogía hoy. Gustavo, te tiro algún nombre a ver cuál es tu concepto. Por ejemplo, Juan Liach, ¿qué opinás de Juan Liach en su punto de vista respecto de la educación?
El punto sobre qué en concreto. No, me refiero al concepto general que él tiene de la educación y los cambios que habría que introducir. Yo hablé con él alguna vez y me cuesta tener una visión crítica porque fue muy muy amable conmigo las veces que se comunicó. No recuerdo muy bien los puntos de vista que tenía él sobre... Bueno, yo te lo resumo. Él básicamente piensa lo mismo que estás pensando vos. Es decir, ponerle más acento en la parte de la currícula y la pedagogía que sea un acompañamiento. No, claro, a ver, sí, piensa eso, estoy completamente de acuerdo. Me parece que hay que dejar de pensar, a mí, ¿no?, la pedagogía como una ciencia de la enseñanza en general, y darle más énfasis, en todo caso, a la pedagogía como una visión política en sentido amplio, digo, de la educación, como una visión social, como una visión filosófica de la educación. Eso me parece perfecto. Ahora, si pensamos en una pedagogía como una ciencia de la enseñanza general que te puede enseñar a alguien que no leyó un libro en su vida, te puede enseñar cómo tenés que enseñar literatura, ahí me parece que estamos equivocándonos. Sí, está bueno la didáctica, por ejemplo, gente especialista en literatura que además estudió didáctica, pedagogía y se ocupó de eso. Y bueno, a mí me pueden enseñar cómo tengo que trabajar un libro, por ejemplo. Esa gente sí, pero alguien que sale de ciencia de la educación, que en su puta vida agarró un libro, no me puede enseñar a mí cómo tengo que enseñar literatura a través de métodos generales. No existe eso. Entonces me parece que hay que dejar de pensar a la pedagogía como una ciencia de la enseñanza en general y pensarla como un espacio, como una institución que le puede dar al docente herramientas para construir una visión política, social, de filosófica de la educación. Eso me parece loable. Y entonces la pedagogía y la didáctica como una especie de como herramientas que te dan docentes que son especialistas en eso, ¿no? Que un docente de matemática que sabe matemática y que además sabe algo de pedagogía, que estudió eso. Entonces me parece que por ahí pasa el cambio. No sé si tenés opinión formada, por ejemplo, de Gustavo Yáñez, que está dentro del Frente Renovador. Sí, alguna vez lo escuché, pero no sé, no quiero, me da la sensación que es un poco demagógico, pero no lo conozco tampoco lo suficiente como para emitir un juicio de ese tipo. Que es el de Massa, ¿no? El que está con... Exacto. Con Massa. Sí. No sé si tenés también concepto de Alieto Guadañi, que es otro de los avesados en materia de educación. No, la verdad que sí lo conozco, pero no... Yo creo que en general lo que pasa con toda esta gente que opina de educación, que yo por lo que hablo en privado con algunos, coinciden en todo lo que te estoy diciendo en relación a la pedagogía, pero al mismo tiempo no lo dicen en público porque bueno, están rodeados de pedagogos y es muy difícil hablar en esos contextos. Son amigos de los ministros, son amigos de los pedagogos y por ahí en privado te dan la razón, pero en público dicen otra cosa o dicen esto, pero de manera muy subrepticia, de manera muy sutil. Pero bueno, hay que animarse, ¿no? a decirlo, porque... A mí un tipo que me gusta mucho es Guillermo Jaime Echeverri. Bueno, sí, a mí también. Es un tipo que además ha aquilatado conocimientos y lo ha demostrado en la práctica, ¿no? Cuando ha ejercido. De modo que a mí me parece un tipo que centraliza un poco, sintetiza un poco todo lo que ha perdido. Me parece que Jaime Echeverri pone más énfasis en lo que ha perdido la educación argentina con respecto a la actualidad y relaciona eso con las medidas a tomar a futuro, ¿no? Sí, no, a mí me gusta también Jaime Echeverri. Hay muchas cosas en las que coincido con él, sí, y
y bueno, y él sí, él se anima un poco el otro día lo veía en la tele, y se anima un poco a hablar de la formación específica de los docentes. Es un libre pensador, ¿no? A diferencia de por ahí otros que me estuviste nombrando. Jaime dice lo que piensa y no tiene ningún interés, digamos, político, no tiene intereses de ese tipo. Entonces, sí, para mí es un placer siempre escucharlo. Vos pusiste el acento en algo importante, ¿no? Cuando dijiste es un libre pensador. Y realmente qué falta nos hace en la República Argentina, en este como en otros aspectos, de libre pensadores, ¿no? Que sean, claro. que se atrevan, como vos decís, que se atrevan, ¿no? Que cuando tienen que decir cosas no se condicionen a la cuestión de la política de turno, ¿no? No, claro, ese es un problema. La mayor parte de los intelectuales se quedaron de un lado u otro de la grieta. Muchos tienen intereses políticos y a veces vos escuchás y tenés que usar distintos filtros, ¿no? Para ver qué es lo que corresponden con sus intereses de tal tipo, de tal otro. Es muy difícil para el espectador y para el lector hoy en día informarse y llegar a algún tipo de certeza sobre alguna cosa o de verdad. Tenés que usar un montón de filtros porque hay muchos intereses y muchos intereses partidarios, políticos también. Es un tema complicado, es una época difícil para el lector, me parece, para el lector de... Sí, además yo me pongo, no me excluyo como medio, ¿no? Uno tira un bombardeo normalmente de cosas que tal vez a uno que está habituado a recorrer los títulos y a desgravar y a tratar de internalizar las noticias, para la gente hay un bombardeo que a veces tanta información abruma, ¿no? Sí, bueno, hay sobreinformación, claro, pero eso viene... esa es otra cosa, por cierto, que dicen los pedagogos, ¿no? Claro, hay mucha información, hoy hay sobreinformación, hay información por todas partes, entonces como hay información, los contenidos ya no hay que enseñarlo, hay que enseñar a aprender, ¿no? Eso que decía Tedesco hace una década o un poquito más, lo que hay que enseñar es aprender a aprender. Sí. Que implica, en cierto modo, un vaciamiento de contenidos, ¿no? Enseñar a aprender, ¿no? Pues la escuela tiene que recuperar su rol como transmisora de una herencia cultural. No pueden simplemente enseñar habilidades. Y claro, y la herencia cultural, ¿qué hacemos? ¿Se la proporciona al chico mismo googleando? Le enseñamos a googlear simplemente, a buscar información y los contenidos y la tradición de toda la historia argentina, la historia del mundo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se lo transmitimos? ¿No lo transmitimos? Hubo un vaciamiento de contenidos importante en los últimos años. Con estos eslóganes, viste, de aprender a aprender y ese tipo de cosas que me parece que está bien, ¿no? Obviamente no estoy en desacuerdo, pero eso en la práctica implicó un vaciamiento de contenidos, también en los profesorados, por cierto. Sí, vos sabés que yo tomé conciencia de eso cuando estuve en la Biblioteca Nacional de España. Por supuesto que estuve mucho menos tiempo del que debería haber estado, como siempre ocurre, pero me dio la impresión, por todo lo que ellos le ponen mucho acento en ser bastante esquemáticos con respecto a las cuestiones históricas y no dejarlas a un supuesto libre albedrío, ¿no?, de la interpretación y del revisionismo, que eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero centraliza, me parece, en un punto objetivo esto, es decir, tenemos un antecedente histórico que es trabajemos sobre pero no le demos las interpretaciones de acuerdo al lugar donde suena el viento, ¿no? Sí, bueno, en el kirchnerismo hubo una interpretación muy clara y tendenciosa, me parece, de la historia que se transmitió en manuales escolares, por ejemplo, a través del recorte de ciertos contenidos, por ahí. Sí, hubo bastante eso, pero yo creo que hay que trabajar la historia y que el alumno darle las herramientas para que interprete
el alumno, ¿no? Y que te pueda llegar a construir con el tiempo una mirada crítica sobre eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que el docente tenga que marcar una postura. Yo tengo mi postura siempre políticas y de distinto tipo, pero yo trato de darle las herramientas simplemente al alumno de lectura, las herramientas de comprensión y bueno, que el alumno después... Tomándote un café fuera del aula, es normal que vos hables de... por ahí en algún momento quizás podemos charlar, discutir, pero ante todo es eso, no tenemos que perder de vista que la tarea docente es darle las herramientas, no imponer una visión política o histórica de distinto tipo. No quiere decir que el docente no pueda plantear la suya. Yo alguna vez lo he charlado, pero siempre priorizando eso, ¿no? Poniendo dándole las herramientas. Eso es lo que tenemos que hacer, ayudarlos a construir una mirada crítica del mundo. Exacto. Gonzalo, ¿cómo va la escritura? ¿Cómo va el libro? No, bien, bastante bien. Ahora me estoy dedicando más a escribir notas para el diario, pero bien, todo bien con eso. ¿Tenemos alguna fecha ya, no? ¿De qué? ¿De salida del libro, no? ¿De cuál? ¿No estás escribiendo uno nuevo o no? Metí la pata. El de formación docente fue el último que salió. Bien. Y ahora sale una novela policial el año que viene, pero ya la tengo escrita hace bastante. Espero que salga en los primeros meses del año que viene, en la colección Código Negro. Ajá, bueno, vamos a estar pendientes entonces. Sí. Después les voy a mandar algún ejemplar allá a Pringles. Dale. A ver si podemos algún día traerte por acá y que estés dando alguna charla. Sí, me gustaría conocer. Algún día voy a ir. Vamos a ver. Seguramente algún docente, algún directivo nos está escuchando y por ahí podemos armar algo con mucho gusto. Si podemos si podemos hacer el enlace, con muchísimo gusto. Escribiendo estás para perfil siempre. Sí, estoy ocupándome de eso, más que nada, laburando en algunos profesorados y escribiendo notas, reseñas para el diario. Bueno, vos sabés que nosotros estamos siempre ocupados del tema de la educación, Gonzalo, y justamente nos está esperando, estoy viendo detrás de la pecera, un alumno que realmente es todo un ejemplo de educación, que se ha recibido en una escuela secundaria, se llama Nicolás Núñez y es no vidente, así que vamos a tener una nota. Buenísimo, sí, me contó algo Matías, es un ejemplo. Bueno, si te querés prender, entras a la página de la radio y la podés escuchar. Sí, ahora voy a ponerlo, sí. Bueno, Gonzalo. Así que, bueno. Como siempre, no tengo más que palabras de agradecimiento para vos, por que favor. estás siempre prendido, cuando necesitamos algo siempre sos el elemento de consulta, una persona joven con mucha experiencia pese a su juventud, así que... No, por favor, gracias a vos por tenerme en cuenta. No, por favor, te agradecemos muchísimo y obviamente te deseamos para vos y para los tuyos y para todo el país, naturalmente, ¿no? Un 2017, en lo posible, que sea un poco mejor que el 2016. Sí, yo espero que sí. Fue un año feo para mí. Así que sí. Sí, para todos fue peleado, muy duro. Bueno, gracias, Gonzalo. Un abrazo. Un abrazo a la distancia. Chau. Chao. Despertando en la ciudad. Magazine Radial. De lunes a viernes, de 9 a 11:30. Con la conducción de Ricardo Giacone. Por FM Ciudad Pringles. 88.7 MHz. La radio.